Qué bueno es estar de nuevo en la casa de nuestro Dios. Qué bueno ver a Juan Miguel y a Maite ahí atrás. Es bueno. Había escuchado que ellos estaban aquí, los había visto por aquí en fotos, pero no los había visto personalmente. Qué bueno que están aquí. Dios les bendiga mucho. Muy bien, hermanos, busquemos en esta oportunidad, 1 de Pedro, capítulo 3, comenzando con el versículo 8 hasta el 12. El versículo 8 hasta el 12. Bien, versículo 8 al 12 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Vamos a orar. Padre, con la palabra tuya en nuestras manos, disponemos ahora nuestros corazones para que en tu gracia, por causa de tu misericordia, tú hables a nuestros corazones y transformes nuestras vidas individualmente y nos transformes a nosotros como iglesia también. Estamos agradecidos, oh Dios, que tú nos has preservado a través de los años y nos has preservado en buscar tu rostro y aceptar tu palabra tal y como ella está escrita. Gracias porque eso no viene de nosotros, sino de ti, porque en tu gracia tú nos has mirado. Ahora, Padre, lo que está escrito por tu Santo Espíritu, pedimos que tu mismo Espíritu nos dé entendimiento y que mueva nuestras voluntades y que sea en nuestro Señor Jesucristo exaltado en esta mañana y a través de nuestras vidas. Te damos gracias por esta oportunidad, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Finalmente, dice el apóstol, sed, ¿quién? Todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí tenemos pues la última de las exhortaciones de Pedro con relación al tema de la sumisión. Este pasaje inicia en capítulo 2 y ahí el apóstol nos llama a ser sumisos a las autoridades civiles. Después llama a los empleados a ser sumisos a sus patronos. Después nos da el ejemplo de Cristo como sumiso al Padre. Las esposas sumisas a sus esposos. Los esposos a las esposas, naturalmente sin violar los roles establecidos por Dios. Y ahora, finalmente dice, los unos a los otros. La iglesia, dentro nosotros mismos, los unos a los otros. Y comienza diciendo, para establecer ese principio, comienza diciendo que que debemos ser de un mismo sentir. El título de este mensaje es Juntos y Rebrujados. La unidad entre los creyentes en una iglesia local es un tema que no tiene fin. Continuamente esto está descrito y reforzado a través del Nuevo Testamento. La unidad de la iglesia local en la iglesia
local. Algunas veces hemos oído el término, ¿verdad? La frase, juntos pero no rebrujados. O algunos dicen, no rebulujados. Y entre algunos tuvimos la pregunta, ¿no era rebulujados con L, que viene de revolú? ¿Okay? Bueno, yo siempre lo he escuchado reburujados, con R. Y la idea en el diccionario de la Real Academia Española, reburujar es como cubrir o revolver algo haciéndolo un burujo. Bueno, ¿y qué es un burujo? Es un enredo, es un paquete, es algo que está enredado. ¿Ok? Está enredado y es difícil de desenredar. Por eso yo puse como título juntos, la iglesia local juntos y sí reburujados. ¿Ok? Sí debemos estar mezclados unos con otros. Sí debemos estar unidos, enredados unos con otros. Sí debemos ser parte uno de los otros. Sí debemos hacer parte de la vida los unos de los otros dentro de esta familia de la fe. En la familia de la fe local, en la iglesia local, no existe este asunto de que sí, somos una familia, pero no te metas con mi vida. Eso no existe. Eso no es un concepto bíblico. De hecho, continuamente la palabra de Dios nos llama a exhortarnos los unos a los otros. Y si yo necesito y debo ser exhortado por ti, significa que tú tienes que estar evaluando mi vida, examinando mi vida a la luz de la palabra de Dios. Y cuando mi vida no está encajada con la palabra de Dios, tú tienes la autoridad bíblica para venir donde mí en amor. Y dice la Escritura, reconociéndote a ti mismo en las mismas condiciones, con mansedumbre, venir a exhortarme. Por lo tanto, Dios es el que te manda a ti ser parte de mi vida y yo ser parte de la tuya. Es una familia. Somos una familia. Qué bendición. Y debemos verla de esa manera. Este pasaje es uno entre muchos que nos indican la verdad de la unidad y de la unión en la familia local, en la iglesia local. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, sed todos de un mismo sentir. De nuevo, nosotros en las Escrituras debemos siempre estar atentos a los verbos. Este verbo, de nuevo, no es una sugerencia, ¿verdad que no? Este verbo es un mandato, está en imperativo, sed. O sea, me está mandando a mí, no me está poniendo una alternativa, no me está diciendo que yo puedo elegir si yo lo deseo, sino que me está obligando a ponerme, a colocarme, a desarrollar un mismo sentir con mis hermanos en la iglesia local. Es una obligación. Dios me está diciendo, es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque la iglesia local, recuerden ustedes, mis hermanos, es un reflejo de una representación de la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo. Somos la esposa del Cordero. Y por lo tanto debemos estar en un mismo sentir. Esta palabra, un mismo sentir, es una sola palabra que viene, es la palabra homofrón, que viene de la palabra homo, que significa igual. Homo significa igual, el mismo. Y fren, que significa mente.
una misma mente, un mismo sentir, una misma mente. Recuerden ustedes, mis hermanos, que los sentimientos, nosotros hablamos de los sentimientos como algo que viene del corazón. Mis hermanos, el corazón no tiene sentimientos. El corazón, este órgano, esta bomba, es sencillamente una bomba que Dios diseñó de manera majestuosa para durante toda tu vida, durante 70 a 90 y pico de años, esté bombeando sangre a través de tu cuerpo, llevándole oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Es una bomba, no piensa. Ahora, los sentimientos son parte de la forma como pensamos. Los sentimientos realmente son pensamientos con pasión, pensamientos fuertes. Y al tener pensamientos fuertes, ya sea inclinados a un lado o hacia el otro, a menudo producen reacciones físicas y nosotros sentimos como que el corazón se acelera, pero es producto del pensamiento, no es porque el corazón piensa. ¿Entienden? Nosotros lo dirigimos aquí al corazón, pero ustedes saben que, vamos a ver más adelante, los hebreos no hablaban del corazón como nosotros, sino hablaban de los intestinos. Y lo vamos a ver en un ratito. La mente, una misma mente, entonces lo que dice aquí, eso significa que debemos tener pensamientos iguales. La mente es lo que regula lo que pensamos y lo que sentimos. La mente es lo que regula lo que nosotros atesoramos y aquello que nos gobierna, aquello que nos impulsa o nos frena. La mente. Y el Espíritu de Dios está diciendo que nosotros debemos tener una misma mente. En 1 Corintios dice que nosotros debemos desarrollar la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa. Tener los mismos pensamientos de Cristo, los mismos valores de Cristo, las mismas intenciones y propósitos del Señor. Y todos nosotros debemos unirnos a eso. Una misma mente. Lo opuesto a esto es tener una mente diferente. Lo opuesto a esto en la iglesia local es que un grupo de hermanos o un hermano específico ande por caminos completamente diferentes a la iglesia. Está entre nosotros, pero está haciendo su propia vida, está desarrollando sus propios ministerios. Hermanos, Dios no bendice a eso. En la historia de esta iglesia ha habido situaciones como esta, que una persona se levanta y dice que va a tener un ministerio X. Y eso no es parte del movimiento de la iglesia, no es parte del impulso de la iglesia, es su propio asunto. Y se levanta y comienza a hacer su propio asunto y después quiere obligar a los hermanos de la iglesia a apoyarlo. Y si los hermanos no lo apoyan, entonces se levanta y se va para otra iglesia buscando apoyo. Eso no es bíblico. El Señor te ha dado a ti dones. En el momento que tú te convertiste, el Señor te dio dones. Ahora el Señor quiere que tú a través de tu vida cristiana identifiques cuáles son esos dones. Normalmente hay un don principal, un don que es el que más se destaca, que tú debes identificar cuál es ese don y servir a la iglesia local a través de ese don. Ahora entonces, pastor, ¿y cómo yo lo identifico? Ponte a servir. Pero si yo no sé cuál es mi don, ¿dónde me pongo a servir? Ponte a servir sirve donde te pongan a servir. Y poco a poco vamos identificando cuáles son tus dones. Porque puede ser servicio, puede ser misericordia, puede ser enseñanza, puede ser exhortación, puede ser administración, puede ser fe. Pero ¿cómo vamos a identificarlo? ¿Cómo tú lo vas a identificar mientras tú estás sirviendo en las diferentes áreas? Recuerdo que el pastor Nino a mí me puso a enseñar a los niños. Yo le había dicho esto antes. Me puse a enseñar a los niños chiquitos. Justamente en una época donde yo no soportaba niños. No me gustaban los niños. Eso parece feo decirlo, pero tengo que confesarlo.
No me gustaban los niños, pero ahí fue que me puso el Señor, ¿ok? A enseñar a los niños. Y para sorpresa mía, los niños sí les gustaba que yo estuviera con ellos a enseñarles, enseñándoles. Complicó las cosas para mí, ¿verdad? Para mi carne, para mi naturaleza pecaminosa. Pero a través del tiempo el Señor me ha cambiado. Gloria a Él. Y la experiencia en Moca fue muy buena para eso. Donde nosotros allá tenemos un colegio también, la iglesia tiene un colegio. Y realmente esos niños robaron mi corazón. Porque todas las mañanas cuando yo iba, los niños entraban a sus aulas y yo entonces pasaba por cada una de las aulas a supervisar. Y cuando pasaba por los maternal, los chiquititos de 3 años, había algunos párvulos de 2 años, y yo cruzaba por ahí, los niños digan, Patoy, buenos días, Patoy. Y poco a poco, pues, los niños mi corazón se fue enterneciendo hacia ellos. Pero ahí fue que yo comencé. Y a través del tiempo el Señor fue demostrando cuáles son los dones que uno tiene. Entonces en eso es que tú debes estar ocupado en la iglesia local, no haciendo tu propio proyecto aparte de la iglesia local. Y eso no quita que si tú tienes alguna idea, no lo compartas con los pastores. Porque, hermanos, déjenme decirles, puede ser que los pastores hayan estado pensando justamente en ese proyecto, pero por falta de hermanos disponibles y dispuestos, no se ha hecho. Y quizás tú llegas y dices, pastor, he estado pensando en esto, ¿qué usted cree? Podemos decirte, hermano, nuestra iglesia no va en esa dirección. Ahora, ¿quieres servir? Ven, móntate en el tren en esta dirección. O los pastores te pueden decir, hermano, qué bendición, hemos estado orando y pensando en esto. ¿Ok? Qué bueno que tú estás dispuesto. Gloria al Señor. Pero ya sea de cualquiera de las dos cosas, tú tienes que estar dispuesto a aceptar lo que el Señor tiene para ti. A menudo los pastores reciben muchas sugerencias de personas que no están dispuestas a llevar a cabo la sugerencia que traen. Pastor, mire, estoy pensando que la iglesia debe hacer esto. Amén. No, es una idea para que la iglesia lo haga. Si la iglesia no lo está haciendo es porque tú no lo estás haciendo. Algunos dicen, bueno, con eso entonces significa que yo no voy a dar ninguna sugerencia. No, hermanos, acuérdense que debemos actuar de una manera espiritual, sujetos a lo que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. No siempre mis ideas son aceptadas, no siempre tus ideas van a ser aceptadas. Somos un cuerpo, somos una familia. Amén. Entonces, un mismo sentir significa que estamos pensando lo mismo y yendo en una misma dirección. Hermanos, nosotros hemos establecido para que estos próximos años, 2 años, 14 y 15, nosotros vamos a dedicarnos de manera casi exclusiva al evangelismo y al discipulado. Eso significa, mis hermanos, que esa es la dirección de la iglesia. Para estos 2 próximos años, todo lo que nosotros los pastores queremos que tú estés pensando es evangelismo, es ganar almas, es visitar, es predicar, es traer, invitar para que otros escuchen el evangelio, es visitarlos a ellos, es ir a orar por ellos, es hacer todo lo que sea posible bíblicamente, dentro de los ámbitos bíblicos, hacerlo para ganar las almas para Cristo Jesús y discipularlas en su palabra. Eso va a ser el énfasis casi exclusivo de estos próximos 2 años. Y les comunico desde ahora, aunque ya algunos hermanos ya lo saben, pero nuestra idea es que en estos próximos 2 años nosotros dupliquemos la asistencia aquí en la iglesia.
que aquí, al final del 2015, haya el doble de personas que hay hoy. Ahora, ¿por qué hablar de números? Bueno, hermanos, porque no es lo mismo 290 personas salvas que 600 personas salvas. ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por lo tanto, nosotros nos colocamos una meta en nuestro corazón y marchamos hacia allá. Eso significa que tú debes estar pensando ya en tus amigos, tus compañeros de trabajo, en tus vecinos, en los vecinos de aquí. Vamos a trabajar y vamos a invitarlos y vamos a traerlos y vamos a visitarlos. Vamos a tocar puertas, vamos a llevar estudios bíblicos. Y tú dices, pero pastor, 600 personas. Bueno, si tú te vas a ganar las 600 personas tú solo, realmente no es muy común ver eso dentro de la iglesia. Pero ahora, este grupo que está aquí, ¿cuántas personas habrá? 50 personas aquí en este grupo. Si cada uno se gana una persona, ya son 50 más. Y cuando nosotros vemos y cada uno de ustedes, a través de ustedes, el Señor les utilizó para que una persona se convierta a Cristo, en 2 años nada más. En 2 años nada más, no, en 2 años tan largo el tiempo. Una sola persona que tú traigas a Cristo para gloria de Dios, ya nosotros cumplimos. Entonces no pienses en 600. Lo que tú debes pensar es en una persona que tú vas a ganar para Cristo Jesús. La vas a ganar y la vas a discipular. Eso significa, discipular significa que tú, en la medida que tú aprendes a vivir para Cristo, tú vas enseñando al que viene detrás de ti a vivir para Cristo. Eso es el discipulado, seguir al Señor. Entonces, esa es la dirección de la iglesia y por lo tanto esa es tu dirección. Amén. Una misma mente. ¿Por qué? Porque somos una familia. Una familia. Hermanos, la familia no se divide. Yo como hijo puedo decidir irme de mi casa, pero eso no significa que yo dejo de ser hijo. Por más que yo quiera, yo no dejo de ser hijo. Es más, yo puedo utilizar las artimañas legales para la eso mismo. Pero sigue siendo una artimaña legal nada más. La verdad es que yo soy hijo. Por más que yo quiera separarme y quiera desligarme, sigo siendo hijo. La familia es indivisible. Es una sola familia. Somos una edificación. Dice el apóstol Pablo en Efesios que somos como una edificación que está siendo edificada, construida. ¿Cuántos de ustedes viven en una casa que si ustedes quieren, en el día de mañana ustedes toman una de las habitaciones y se la llevan para otro lado? ¿Usted vive en una casa así? Es imposible, ¿verdad? Tomar una habitación, ¿verdad? Y no, a mí no me gusta esta habitación aquí, la voy a tomar y la voy a llevar, la voy a poner al final del patio. Una edificación es indivisible. Somos un cuerpo. Yo tengo mucha experiencia en este asunto de cuerpo. Tengo 51 años con un cuerpo. Y en estos 51 años, sí, cumplidos el miércoles pasado. En estos 51 años, nunca he visto que uno de mis brazos se quiera despegar y colocarse en el cuerpo de Adrián. O en mi esposa que ha estado al lado mío durante 26 años. Nunca he visto eso. El cuerpo es indivisible. Somos un rebaño. ¿Desde cuándo tú has visto que una oveja haga su propia cosa por su lado? Una oveja dice,
estoy cansado de este pastor, estoy cansado de este rebaño, me voy a otro rebaño. Eso no funciona, eso no es así. El Señor Jesucristo, cuando utilizó, y el Espíritu de Dios, cuando utilizó las ilustraciones para la familia de la fe, para la iglesia local, utilizó ilustraciones que encajan perfectamente con la naturaleza de nosotros, como familia, como edificación, como cuerpo, como rebaño, como iglesia local. Un cuerpo. La unidad, hermanos, es la naturaleza de la iglesia local. La unidad es la naturaleza de la iglesia local. Por tanto, en la mente de Dios, la iglesia es indivisible. La desunión no es parte de la naturaleza de la iglesia. Cuando hay desunión es signo de que algo anda mal. Cuando hay unidad es signo de que el cuerpo está sano. Ahora, si nosotros tenemos un imperativo que aquí dice, sed todos, eso significa cada uno de un mismo sentir, me está mandando a mí, me está obligando a mí, me está amarrando a esta obligación, a este mandato, que yo tengo que esforzarme, tengo que poner de mi voluntad, tengo que poner de mi esfuerzo, ¿verdad? Para ser uno con los demás. Ahora, desde el capítulo 2, el versículo, creo que es el versículo 18, no, versículo 14, 13. Desde el capítulo 2, versículo 13 en adelante, el Señor nos da las ilustraciones, la ilustración o los mandatos de que nosotros tenemos que someternos los unos a los otros. La sumisión, que hoy estamos viendo la parte final de la sumisión, que es estar sujetos sujetos los unos a los otros a través de estos mandatos. Nosotros vemos por la palabra finalmente. Bien, en esos mandatos de estar sujetos, el Señor en el capítulo 2 dice que todos los cristianos como ciudadanos deben estar sujetos a las autoridades, a las cabezas civiles. Estar sujetos a las autoridades civiles. Los criados, los siervos, los empleados deben estar sujetos a su cabeza, a su autoridad como patrono. Y después nos dice, así Cristo está sujeto al Padre. Y después nos lleva a la familia. Las esposas tienen que estar sujetas al esposo. ¿Qué dice la Biblia? Que el esposo es cabeza de la mujer. Pero después dice que los esposos igualmente, o sea, bajo el mismo principio de sumisión, deben someterse a sus esposas como. Dice, amándolas como le manda a adorar, tratándolas como nos manda a tratarlas, recordando que es un vaso más frágil y que son igualmente herederas de la gracia de Dios. Y después entonces nos dice, todos, finalmente todos, seamos de un mismo sentir. Por lo tanto, la unidad está subordinada a una cabeza, a una dirección. Si no hay una dirección, si no hay una cabeza, es muy difícil que haya unidad. Y Dios estableció eso dentro de la iglesia local. Dios estableció cabeza para la iglesia local. Nuestra cabeza final es Cristo Jesús, pero Él fue el que a través de su Santo Espíritu estableció a los pastores. Y hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, la IBC, necesitamos seguir aprendiendo a seguir a los pastores. Si el Señor no viene antes, eventualmente
la IBC, esta iglesia, tendrá un nuevo pastor titular. Porque los pastores pasamos, la iglesia sigue. Y la IBC debe aprender a seguir a su pastor en el entendido que es un hombre con la naturaleza igual, una naturaleza pecaminosa, igual que todos los demás, igual condiciones que los demás, hermanos y hermanas. A veces el pastor no tiene más ni mejores talentos que algunos hermanos en la congregación. Como quiera, sigue siendo el pastor. Pero la IBC debe aprender a seguir a Dios cuando Él le entrega a un pastor. La diferencia está en el llamado, en la encomienda que Dios le da a ese hombre o a esos hombres. Y a pesar de las limitaciones que ese hombre o esos hombres puedan tener, Dios honrará a su hombre. Téngalo por cierto. Es responsabilidad de la IBC ponerse de acuerdo con la dirección que sus pastores le están dando. Amados hermanos, no digo esto por mi persona, pero hay ciertas verdades en las Escrituras que nosotros nos sentimos incómodos en enseñarlas, pero estamos obligados a enseñar todo el consejo de Dios. No hace mucho yo hablaba con un pastor que él tiene pastoreando algunos 18 años y él me dijo que él a su iglesia nunca le ha enseñado, nunca ha predicado un mensaje específico sobre el diezmar y el ofrendar. Él dice que nunca, que él no quiere predicar ese mensaje. Hermanos, es verdad. Nosotros nos sentimos, hay sinvergüenzas por ahí que no se sienten muy cómodos arrancándole dinero a la gente, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de los pastores que estamos sujetos a las Escrituras y queremos enseñar las Escrituras, uno de los temas que nos sentimos incómodos en predicar es sobre el tema del dinero. Justamente por causa de toda la desgracia que hay en el mercado religioso. Pero es una verdad. Y esta verdad que estamos hablando también es una verdad y me siento incómodo predicándola, pero es necesario enseñarla, porque yo no voy a estar aquí todo el tiempo. Y la iglesia debe aprender esta verdad. Por lo tanto, yo no lo digo por mi persona. En lo que a mí se refiere, yo le digo sinceramente, yo estoy dispuesto a ceder la posición de pastor titular en el mismo momento que la iglesia me lo pida. Yo estoy dispuesto a seguir el segundo. Yo no tengo ningún problema que el pastor Yadín llegue a ser el pastor titular y yo esté apoyándolo a él y siguiéndolo a él. De hecho, yo se lo dije a los hermanos cuando estaban hablando conmigo allá ya van a ser casi 4 años. Ya van a ser 4 años cuando hablaban conmigo. Es decir, yo no tengo un problema en seguir al pastor Yadín. Pero en ese momento el pastor Yadín entendió que no era la voluntad de Dios que él fuera el pastor titular de la iglesia en ese momento. Entonces el Señor decidió a través de ustedes que yo lo fuera. Y de nuevo, no es la persona que está detrás de este púlpito, es la posición que el Señor ha dado. Ustedes entienden, hermano. Mire, el Señor me puede matar hoy, me puede matar mañana, y este púlpito va a ser llenado por otra persona, por otro hombre. Y la verdad que estamos hablando va a ser igual para esa persona, para ese hombre que va a estar aquí. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, hermanos, la unidad de la iglesia va en sincronización con la dirección que el pastor o los pastores de la iglesia le están dando a la iglesia. Porque Dios opera a través de ellos, a través de esos pecadores,
A través de esos hombres con naturaleza pecaminosa, esos hombres que también pecan, que también se equivocan. A través de ellos es que Dios va a operar la dirección de la iglesia. ¿O ustedes creen que Pablo fue infalible? Mucho menos Pedro fue infalible, aunque algunos quieren hacerlo infalible. Ustedes se recuerdan que Pablo, Gálatas capítulo 2, declara que él tuvo que ir y en público reprender a Pedro porque él estaba pecando. Ahora, ¿era Pablo mejor que Pedro? No, porque nosotros vemos en Hechos como Pablo tuvo una rabieta con Bernabé. Bernabé, un hombre de Dios, Bernabé, quien Cristo mismo testificó que no había otro como él. Y sin embargo, Pablo, porque hubo un hombre llamado Marcos, que por ser joven vio que estos viajes misioneros eran muy duros y él no quiso seguir, Pablo hizo una rabieta y se peleó con Bernabé. ¿Es eso espiritual? No, eso es carnal, es pecado. Sin embargo, Pablo fue utilizado por Dios para que el mundo conocido recibiera el Evangelio. Gloria al Señor, porque no es la personalidad del hombre, es el oficio que Dios le ha entregado. Y por lo tanto la bendición de Dios a través de ese hombre. Es Dios, al final de cuentas es Dios. No es ningún ser humano que se para aquí. Es Dios utilizando. Y hermanos, miren, todos nosotros somos prescindibles. Todos y cada uno de nosotros somos prescindibles. Significa que Dios me va a usar a mí, te va a usar a ti hasta que nos desgastemos. Después el Señor nos dice, muérete. ¿Ok? Nos morimos, nuestro cuerpo se queda pudriendo aquí, nosotros vamos directamente a la presencia de Dios y el Señor trae a otro a sustituirnos. Somos todos y cada uno de nosotros prescindibles. Pero a veces Dios quiere usarnos. Pablo dijo, ya hacia el final de su vida, dijo, hermanos, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Si ustedes me preguntan lo que yo quiero, lo que yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1. Pero después él dijo, sin embargo, a mí me parece que Dios quiere que yo me quede por causa de vosotros para seguir ministrándoles y sirviéndoles. ¿No había otro hombre que podía hacer eso? Claro que sí. De hecho, cuando Pablo murió, hubo otro que lo sustituyó. Pero Dios en ese momento todavía quería utilizar a Pablo. Pero 2 o 3 años después, el Señor dijo a Roma, córtenle la cabeza a Pablo. Y vino un individuo, y con la espada le cortó la cabeza y ahí se acabó todo. 64 años de edad tenía Pablo. Jovencito, ¿verdad que sí? Ya nos estamos acercando, ¿eh? ¿Verdad, hermano Tomás? Jovencito, un niño. 64 años y ya, se acabó todo ahí. Después de tanto esfuerzo, de hecho, ¿ustedes saben qué? Desde mi punto de vista, entendiendo la Biblia, eso fue un regalo que Dios le dio a Pablo. Uno dice, no, el regalo lo recibió Juan porque duró hasta los 96 años de edad. ¿Qué? ¿Regalo? ¿Dónde estaba Juan? Estaba relegado a una isla y no podía salir de ella. Estaba preso en una isla. Vivió hasta los 96 años, sí. Y porque vivió hasta esa edad, que el Señor lo preservó, tenemos el libro de Apocalipsis, una joya, gloria al Señor por eso. Dios tiene propósito para cada uno. Pero el hecho de que le cortaran la cabeza así, ¡frup!, ¿no es mejor que ser crucificado? Pedro fue crucificado. La esposa de Pedro fue crucificado. Dicen los libros históricos, ¿verdad? Que lo obligaron a él a ver a su esposa morir crucificada y después lo crucificaron a él. – ¿Ustedes creen que eso es mejor que le corten la cabeza?
Yo no sé, pero yo prefiero que me corten la cabeza inmediatamente en la presencia de Dios. Ahora, si usted tiene miedo a morir, usted debe revisar su salvación. Pablo no tuvo miedo a morir, él dijo, yo prefiero partir y estar con Cristo. Él estaba preso cuando dijo eso y sabía que en cualquier momento podían cortarle la cabeza. Bien, si la IBC va a tener éxito a los ojos de Dios, es imprescindible que cada uno de los hermanos se monte en el mismo tren. Déjeme decirle, el pastor Yadín y yo siempre nos ponemos de acuerdo. A veces se me olvida preguntarle algo. Ustedes saben que yo soy lanzado, soy improvisador, pero después, cuando me doy cuenta, comparto con él. El mismo hermano Orlando se ha dado cuenta que a veces yo improviso y es parte de mi naturaleza. Yo tengo que frenarme, porque a mí me gusta poner las cosas que sucedan. Y entonces esto me ha provocado algunos problemas. Yo tengo que frenarme. No necesariamente eso es malo, he aprendido a través de los años, pero después me pongo de acuerdo con él, comparto con el pastor Yadín y nos ponemos de acuerdo. Solo porque yo soy el pastor titular no significa que yo estoy solo en esto. Yadín es pastor de esta iglesia, ¿no es así? Y por lo tanto también es mi pastor. Bien, todo este tema de la unidad en base a una cabeza que dirige, como vimos, inicia en el capítulo 2. Y ahí entonces nosotros vemos que el sometimiento es parte de la naturaleza de la iglesia también, del cristiano en sí. Bien, por lo tanto, para que podamos tener unión, nosotros necesitamos voluntariamente montarnos en el mismo tren en el que va la iglesia. Una de las luchas más grandes que tenemos los pastores es justamente esta: que la iglesia esté en un mismo sentir, que todos en la iglesia se monten en el mismo tren. No siempre voy a estar de acuerdo con los detalles de todo, no siempre tú vas a estar de acuerdo con los detalles, pero con los detalles. El Señor me dio el privilegio a mí y la bendición de estar al lado de nuestro último pastor, hermano Nino, durante 22 años. Estuve al lado de él y muy a menudo él me consideraba a mí como, bueno, los pastores normalmente tienen varias manos derechas. Y a veces me consideraba a mí como una de sus manos derechas. 22 años. No siempre estuve de acuerdo con todo lo del pastor Nino, pero yo estuve ahí a su lado. Él era el pastor. Y por lo tanto, seguíamos. A puerta cerrada podíamos tener alguna conversación, pero al final, él era el pastor. Los detalles, sí es verdad, a menudo no vamos a estar de acuerdo. Pero si no es antibíblico y si no es pecado, ¿y entonces? ¿Solamente una forma de pensar diferente, un parecer diferente? Pongámonos de acuerdo. Por lo tanto, la idea es, seré parte de la solución. Eso es lo que tú y yo debemos decir. Seré parte de la solución. Seré parte del motor que mueve todo este tren. Seré parte de aquellos que aportan para el crecimiento. Esto requiere que yo adopte varias virtudes y también pase por alto muchas cosas. Y todo eso, esas virtudes y pasar por alto esas cosas están descritas a continuación. Hasta ahora hemos visto, sed todos de un mismo sentir. Pero para que siga la unidad, entonces el apóstol a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través del apóstol, dice, también debemos ser compasivos. Iglesia de Cristo, nosotros debemos ser compasivos. Esto es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia aquellos que sufren. Eso significa que yo me identifico con aquellos que sufren.
Yo lloro con los que lloran. Sed compasivos. Ustedes saben lo que nos pasa a veces. Vemos a un hermano que se metió en un problema y está sufriendo y su familia está sufriendo. ¿Y ustedes saben cuál es nuestra reacción a veces? Se lo merece. ¿Cuántas veces se le ha dicho que no hiciera eso, que no estuviera metido ahí? Míralo ahora. Bueno, él está recibiendo lo que merece. ¿Eso es ser compasivo? Hermano, yo eso lo estoy diciendo y yo me estoy redarguyendo a mí mismo. Porque yo soy rápido para pensar de esa manera también. Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice que aquellos que hacen el mal van a recibir el mal que han hecho. O sea, el principio de lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar eventualmente, es un principio bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Pero no es ser compasivo hacer eso, sino, ok, metió la pata, ahí está recibiendo la retribución, el resultado de su cabeza dura o de su terquedad, pero vamos a ser compasivos, vamos a identificarnos con su dolor, vamos a estar a su lado, compasivos, amándoos fraternalmente. La palabra Filadelfos. Estamos nosotros unidos como hermanos. Somos parte de una familia indivisible, ya vimos. Por lo tanto, yo me gozo contigo y tú te gozas conmigo. Yo me duelo contigo y tú te dueles conmigo. Yo crezco contigo, camino contigo, adoro al Señor contigo, aprendo contigo, te enseño a ti y soy enseñado por ti. Amor que es demostrable. Estoy presente tanto como físicamente me es posible. Amándoos fraternalmente, una familia, hermanos en Cristo Jesús. Misericordiosos. Esta es una palabra interesante en el idioma original y es la unión de la palabra eu, que significa bueno o bienestar, y la otra palabra significa intestino, entrañas, vísceras, tripas. Eso es lo que le decía al principio. O sea, es tener buenas tripas. Así pensaban los hebreos, porque para nosotros los sentimientos están aquí, los buenos sentimientos. Oye, esa persona tiene un buen corazón. Nosotros pues conocemos gente que tiene un buen corazón, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que son buenos, son gente agradable, son gente compasiva, son gente colaboradora, son gente que se identifica contigo, ¿verdad? Gente de buen corazón. Los hebreos decían gente de buenos intestinos. Aquí una persona de buenos intestinos, ¿qué es? Que no importa lo que coma, nada le cae mal. Un hermano en Moca, una oportunidad, yo estaba en la iglesia y él llegó y dijo, bueno, pastor, yo espero que no me pase nada. ¿Y qué pasó? No, que me comí un chicharrón, pero estaba podrido. ¿Y tú lo seguiste comiendo? Sí, yo me lo comí. ¿Y cómo tú lo comiste? No, porque yo conozco el hombre que me lo vendió. Él tiene tiene un machete ahí abajo y él no es. Yo tuve miedo que él después me cayera atrás y yo le dijera que estaba podrido su chicharrón. Y entonces, no, yo fui, me compré un limón y me lo comí el limón. Y ya, y con eso ya. Sí, pero espero que no me pase nada. Digo, oré por él y gracias al Señor no le pasó nada. No sé si fue la oración, si fue el limón o si que él tiene buenas tripas. A mí me parece que es la última. Pero para nosotros tener buenas tripas no significa eso. Misericordioso significa ser tierno. De hecho, eso no está tan lejos porque a veces nosotros decimos, no es tan común entre los hispanos, pero sí decimos, él no tiene entrañas, como que él no tiene entrañas. Eso es una expresión, no es muy común, pero se usa en algunos sitios. Eso significa que no es tierno, no tiene buen corazón. Pero lo que aquí significa esta palabra es alguien que sí tiene buen corazón.
alguien movido a ternura y a misericordia. Esta es una virtud ultra necesaria en el pueblo de Dios, en la familia de la fe. A menudo nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. A menudo nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos olvidamos hacia dónde nosotros íbamos a terminar en nuestra vida, y Dios intervino y nos salvó y nos transformó. A menudo se nos olvida eso y tratamos a los demás como si fueran inferiores a nosotros, como si fueran más pecadores que nosotros, como si tuvieran una naturaleza más terrible que la nuestra. Y no somos misericordiosos. Se nos olvida esto, se nos olvida que somos totalmente propensos al pecado. Como diría en el Cibao, estoy impuesto a. ¿Okay? Sí, yo estoy impuesto a pecar todo el tiempo. Recientemente predicamos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que debemos ser, como Él dice en Lucas capítulo 6, versículo 36, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios 4:32 dice: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se nos olvida demasiado a menudo que nosotros fuimos perdonados. Para tener unidad en la iglesia local es muy importante, amados, que cada uno de nosotros recordemos que fuimos perdonados de todo nuestro pasado, de nuestro presente, aún de nuestro futuro. Todo, absolutamente todo. Yo no sé qué pecados voy a cometer el día de mañana o dentro de 10 años si el Señor no viene antes. Pero todo eso fue colocado sobre Cristo cuando Él fue llevado a la cruz. Y su justicia fue colocada sobre mí. Se nos olvida eso. Cuando no somos misericordiosos es porque nos hemos olvidado de esta verdad. Amigables, dice ahí, eso significa cortés, alguien que demuestra amistad, alguien que no compite, sin desafío. Lo contrario sería ser desagradable, demostrar amistad y la cortesía van de mano a mano, pues es demostrar atención, respeto y afecto. Dios manda que seamos amigables en el pueblo de Dios, en la iglesia local. No devolviendo mal por mal. Esto es que yo no le voy a recompensar el mal que Él me ha hecho a mí. Significa que no le voy a dar de la misma medicina. Ni maldición por maldición, y esto es importante, hermanos. El Señor Jesucristo tampoco retribuyó maldición por maldición. Eso lo vemos en Pedro capítulo 2. Okay, cuando dice que el Señor, que dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, la maldición, palabras descompuestas, palabras hirientes, palabras que califican al otro de mal. Otra vez, cuando hacemos esto, nos estamos poniendo a nosotros como superiores. Nosotros no somos así, pero tú sí eres así. Yo no soy así, pero tú sí eres así. Se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Se nos olvida hacia dónde nosotros íbamos. Se nos olvida nuestra naturaleza de pecado completa. No. Hermanos y hermanas, cuidemos nuestra boca, amarremos nuestra lengua. Esto significa que tenemos que reestructurar
nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Debemos resistir a pensamientos negativos sobre los demás. Debemos rechazar esos pensamientos en tu corazón. Rechazarlos. Hermanos, la principal razón por la que no hay unidad en un cuerpo es por causa de la lengua. Yo les puedo garantizar eso, mis hermanos. Si en esta iglesia hay desunión por algún lugar, es porque hay personas que están hablando de otras personas cosas negativas. Y la maldición es parte de eso. Dice la Escritura, al final versículo 9, todos nosotros fuimos llamados para ser herederos. ¿Y quién no quiere ser heredero de algo bueno? Nosotros somos herederos de bendición, cada uno de nosotros. Herederos de bendición. Hermanos, por lo tanto, fíjense que los demás versículos del 10 hasta el 12 tienen que ver con el tema de hablar mal, de decir cosas negativas. Por lo tanto, no vamos a seguir, pero sencillamente quiero terminar con esto. Yo quisiera, amados hermanos, que nosotros como individuos, cada uno de nosotros haga pacto con Dios. Hermano, y esto lo digo con temor, porque hacer pacto con Dios no es una cosa liviana. El pacto con Dios me amarra y Dios me va a ser responsable por ello. Los quiero asustar un poquito con esto, pero al mismo tiempo quiero que ustedes hagan pacto con Dios y yo también. Y el pacto con Dios es, y usted lo puede hacer si usted quiere, incluso por partes. Pero voy a decirle primero el pacto y después le voy a dar ideas cómo usted puede llevarlo a cabo. Pero esto es para terminar con la maldición de la maldición. Para terminar con la maldición de que entre nosotros estemos hablando mal los unos de los otros. Eso no es exclusivo de la IBC. Lamentablemente es real en todos los grupos, sean religiosos o no, cristianos o no. Pero no debe ser parte de la naturaleza del cristiano. No debe ser parte de la realidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vamos a hacer pacto. El pacto es algo como esto. Señor, a partir de este momento voy a resistir a hablar algo negativo de otra persona. En vez de eso, buscaré lo que es positivo sobre ella y lo hablaré. No importa si me hizo daño o no, seguiré tus pisadas. Porque digo esto, porque en capítulo 2 dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Él, de su boca, no, siendo maldecido, no profirió. Y Él podía hacerlo porque hubiese sido justo, pero no lo hizo. Pero nosotros sí lo hacemos. Por lo tanto, el pacto es, Señor, a partir de este momento me voy a resistir a hablar algo negativo de otra persona. Hermanos, miren, va a ser terrible la lucha porque estamos demasiado enviciados con esto. Hasta cosas que parecen sencillas. No, es porque tú sabes que ella es así. ¿Ya? ¿Dijiste algo negativo? Ya ahí mismo, ya dijiste, quizás yo nunca había pensado que esa persona es de esa manera, y cuando tú lo dices, ya colocaste, definiste en mi mente, en mi corazón, algo que yo no tenía concebido sobre esa persona. Tú me contagiaste con tu maldición, o yo a ti. Por lo tanto, hacer pacto de que no voy a decir nada negativo de ninguna persona. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer? Hacer una promesa para el resto de su vida es muy peligroso, porque en algún momento las vamos a romper.
Pero tú sí puedes hacerlo de manera, ¿cómo se llama? Por periodos. Señor, pero hacerlo una meta. Te voy a prometer, eso depende del grado de importancia. Incluso parte del pacto puede ser: yo voy a ayudar a mi hermano a no decir cosas negativas, sino a decir positivas sobre los otros. Señor, hoy yo hago pacto contigo que me voy a resistir a decir algo negativo sobre otra persona. Hoy. Termina el día. Gracias, Señor, por darme victoria. Mañana temprano, Señor, hoy me voy a resistir. Hago pacto contigo que no voy a decir nada negativo de otra persona. Buscaré lo positivo. Si alguien me dice algo negativo, yo buscaré lo positivo de esa persona, aunque sea que tiene un pelo muy bonito, o que siempre viene a la iglesia, o que tiene hijos que son adorables, o lo que sea. Búscale algo positivo, es muy trabajador. Algo positivo y tú lo vas a decir. Ustedes saben que necesitamos, hermanos, vencer esa maldición que tiene nuestro corazón arraigado. Porque lo importante es la unidad. Así como es común en que todos los grupos y en la mayoría de las iglesias locales haya problemas de chismes y de pugnas por causa de lo que decimos negativo los unos de los otros, pues miren, vamos a hacer de nuestra iglesia algo exclusivo si quieren. Vamos nosotros a cambiar lo que es la norma. Vamos nosotros, hermanos, aquí, sin preocuparnos por los demás. Y una vez Dios nos dé la victoria, quizás otros puedan copiar nuestro ejemplo. Hagamos nosotros pacto hoy, cada uno de nosotros de manera individual. Pacto, Señor, no voy a hablar nada negativo de otra persona. Hoy, esta semana, este mes, y cuando te das cuenta, ya se convirtió en algo de tu naturaleza, de que tú te vas a resistir. Que cada vez que tú dices, por ejemplo, miren, yo estoy tan entrenado, tengo mi corazón y mi mente tan entrenado a no tomar el nombre del Señor en vano, que cada vez que yo oigo a alguien decir, ay Dios mío, sin ninguna, como una moletilla en su boca, me estremece adentro. Me estremece. Porque no es parte de mi naturaleza decirlo. Es parte de mi naturaleza resistirlo y verlo como Dios lo ve. Es el tercer mandamiento de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Hermano, ese es un mandamiento serio. Y la mayoría de los cristianos, sin embargo, lo profieren de su boca, el nombre de Dios, sin ningún cuidado. Me estremece cada vez que yo escucho eso. Entonces, que sea parte de nuestra naturaleza ya el no decir nada negativo sobre otra persona. Y que cada vez que lo escuchemos nos estremeza y busquemos inmediatamente algo positivo para decirlo, hermano, esto va a unir a nuestra familia de una manera sin precedentes. ¿Estamos de acuerdo? Padre Dios mío, ayúdanos con Padre, con este proyecto, vamos a decirlo así. Con esta decisión. Sabemos que es tu pensamiento, sabemos que es de ti el nosotros estar unidos. Y sabemos que es de ti el bendecir y no el maldecir. Sabemos que es de ti el reconocer a las otras personas en vez de hablar mal de ellas, decir cosas negativas de ellas. Sabemos, Señor, que
Tú quieres la unidad y quieres la unión. Y si esta es de las cosas que provoca desunión y provoca que estemos separados los unos de los otros, te ruego que nos ayudes como iglesia, como individuos, como parte de esta familia, desarraigar esta maldición de nosotros. Yo quiero darle a cada uno de ustedes unos momentos para que ustedes hagan pacto con Dios. Si ustedes quieren por el día de hoy, si ustedes quieren por esta semana, si ustedes quieren por el mes, tengan cuidado al definir el tiempo, porque lo que queremos es provocar un cambio en nuestro corazón y mente que se traduce en un cambio en nuestro proceder. Queremos es glorificar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas. Señor, a partir de este momento me voy a resistir a hablar algo negativo de otra persona. En vez de esto buscaré algo positivo y lo declararé. Seguiré tus pisadas. Esto lo voy a hacer, pon el tiempo ahora. Pon tú el tiempo. Por el resto del día de hoy y ayúdame mañana a hacer el mismo compromiso, el mismo voto, Señor. Esto hasta que tú cambies mi corazón. Bendito Espíritu de Dios, necesitamos un milagro, que tú operes en nuestro corazón. Con esto queremos que la gloria de Cristo sea bien manifiesta en nuestro medio. Bendito seas tú por los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Dios les bendiga a todos.